En segundo lugar, con respecto a la asistencia del día de hoy, entonces yo voy a considerar la asistencia de todos, ¿ya? A los delegados, a la delegada el día lunes, el delegado el día martes, por favor. Si hay algún alumno que no puede hoy día por alguna razón, entonces no hay ningún inconveniente. Yo voy a grabar la clase en esta plataforma Zoom y voy a remitirles el link para los que no puedan ingresar el día de hoy o ustedes mismos vengan la grabación, puedan hacer el repaso respectivo. Esta plataforma es una plataforma que yo de pago, ¿no? Que yo mantengo desde hace 2 años ya, o más de 2 años, de forma privada, así que para mis actividades que desarrollo en forma particular por parte de mi consultora, ¿no? Los cursos y talleres que realizo a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, esta plataforma, o sea, tiene todas las condiciones técnicas con respecto a la plataforma que usa la universidad. Bien, vamos a iniciar entonces el tema o los temas que teníamos planificado para esta sesión, que es la sesión 3, son el diseño hidráulico de bocatomas y sus componentes y el diseño del desarenador, que es una obra hidráulica que juega, ¿no es cierto?, se puede decir conjuntamente con la obra de captación, especialmente en lo que se refiere a las obras de captación, las bocatomas. Entonces, vamos a ver esos dos temas. Primero vamos a comenzar con la parte de las bocatomas y después veremos el tema del desarenado. ¿Ya? Recording in progress. Entonces, en esta sesión 3 vamos a desarrollar el diseño hidráulico de bocatomas y sus componentes. Recordemos entonces qué cosa es una bocatoma. Una bocatoma es una obra de captación. Tal como iniciamos en las clases en la sesión anterior, hemos visto las tomas directas. Habíamos clasificado en la primera clase las obras de captación en 3 tipos, ¿no? Recordemos, las tomas directas y las bocatomas y las obras de toma. Las 2 primeras corresponden a las aguas superficiales, por ejemplo a los ríos, ¿no? Y la única diferencia entre una y otra es el volumen captado. Entonces se considera, no existe por supuesto, como ustedes saben, un reglamento, ¿no? Se considera que las tomas directas pueden ser de hasta 2 metros cúbicos sobre segundo. En general, puede, por supuesto, no hay, como les digo, un reglamento, puede diseñarse para caudales que pueden ser de 3, que pueden ser de 2.5, ¿no? Y también puede ser considerado como una toma directa. Pero lo común, lo ordinario, lo repetitivo, lo que hacen los diseñadores o los consultores es denominar tomas directas cuando los caudales superficiales a ser captados son menores a 2. Y las bocatomas cuando los caudales a ser captados superan los 5 metros cúbicos sobre segundo, ya se considera una bocatoma. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿qué pasa en el rango de 3, 4, ¿no? hasta antes de 5 y por encima de 2? Como les digo, no hay pues una definición, es una región o es un tramo en el cual puede diseñarse una bocatoma de 3.5. La respuesta es sí. ¿Quién define las características ya topográficas, ¿no? Las características de las pendientes geomorfológicas del lugar donde vamos a instalar la obra de captación? Por ejemplo, de repente es un caudal pequeño
pero no se puede garantizar que el tirante ingrese por las ventanas, entonces hay que colocarle pues esta presa derivadora, este muro transversal que ustedes ven aquí, la foto de la Bocatoma La Chirana, este muro que se llama barraje fijo. Y entonces ya la toma directa, por muy pequeña que sea, basta que tenga ese muro, ya no es una toma directa, ya no clasifica como toma directa, sino es una Bocatoma. Entonces, por eso digo, en ese rango puede que las tomas directas avancen pues hasta un poco más de 2, las condiciones lo dirán. O puede que las Bocatomas se diseñen desde 3 o de 3.5, puede suceder. Los rangos que yo estoy manifestando son de la experiencia, de las cientos de obras de captación que hemos podido conocer y en la cual la mayoría de consultores nos hemos puesto de acuerdo para clasificarlas y denominarlas. Entonces eso les puede servir para hacer una clasificación. Entonces decíamos que los Bocatomas son obras hidráulicas, entonces cuya función es extraer una parte o la totalidad del caudal de una corriente principal. O sea, por esa definición, pues ratificamos que es una obra de captación. Este segundo término de extraer la totalidad ya no es aplicable en la mayoría de fuentes superficiales por el tema del caudal ecológico. Entonces ya no es permitido actualmente que las obras de captación puedan extraer el 100% del agua de una fuente superficial. Existen en el país conflictos por esta razón, justamente porque algunas empresas mineras han diseñado obras de captación para utilizar en su proceso productivo todo el caudal. Entonces eso genera un conflicto, evidentemente. Entonces nosotros debemos considerar, o ya desde el inicio de la concepción, considerar que vamos a extraer solo una parte. Esa parte será no necesariamente a veces la que necesitamos, por si acaso, será la que nos permita la Autoridad Nacional del Agua disponer. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ya manifesté en la clase anterior, que el caudal demandado se cubre con el caudal ofertado, ¿no es cierto? Pero a veces de la fuente, o sea, del río en este caso, se quiere extraer, no tenemos autorización para el total, entonces debemos hacer otras obras complementarias para extraer de otras fuentes y completar nuestro caudal. Eso puede suceder, a eso me refiero, ¿no? Que no necesariamente nos van a dar autorización para el total. En el caso del río Ica y de la Bocatoma La Chirana, a propósito de la foto, pues que se observa en la parte derecha, entonces sí existe la disponibilidad del recurso. Se ha otorgado la autorización para 50 metros cúbicos. Con 50 metros cúbicos está diseñada la Bocatoma La Chirana para captar. Actualmente solamente funciona en el día máximo, por decirlo, su máxima captación para 30, porque los otros 20 metros cúbicos están reservados por un proyecto futuro que todavía no se ejecuta y que algún día se ejecutará. Es el famoso Canal de los Pobres. Esto del Canal de los Pobres, por decir, yo lo he escuchado desde que llegué a Ica en los años 70 y era muy famoso en los años 50, 60, ¿no? Todos los candidatos al Congreso de esa época ofrecían el Canal de los Pobres. ¿Qué cosa es el Canal de los Pobres? Un canal que recorre justamente esos sectores que se encuentran ahora las canteras, las zonas detrás de Parcona y todas esas zonas detrás. Entonces, zonas que eran ocupadas por pequeños propietarios
sanitarios, de bajos recursos. ¿Se necesita? Por supuesto que sí. Pero fíjense cuántos años han pasado y nadie ha cumplido. Y se han hecho otras obras hidráulicas, otros canales, ¿no? Para los sectores más pudientes, que tienen en este momento las necesidades agrícolas, y no se ejecutan. Pero en el PETAC, en el proyecto especial Tambo Jaracocha, ¿no? Se tiene el expediente completo de hace muchos años para la ejecución de este canal, que beneficiaría justamente a los sectores menos favorecidos, y se podría irrigar tierras, ¿no? Que se incorporarían a la agricultura. Entonces la Bocatoma La Chilana fue diseñada así, considerando los 30 metros cúbicos sobre segundo que históricamente ha transportado el canal La Chilana toda la vida, y 20 metros cúbicos para el canal de los pobres el día que se realice. Vuelvo a decir, ese proyecto está totalmente aprobado, revisado, y cada vez, no sé, cada 5 o 10 años actualiza los precios, pero nadie se atreve a buscar el financiamiento, ¿no? Para su ejecución. Entonces, regresando al tema de la definición de la Bocatoma, ¿no? Entonces, la Bocatoma es una obra de derivación, pero tiene una característica que ya la hemos mencionado, que cuenta con una presa derivadora. Esa es la característica. Entonces, cuando nosotros veamos una obra de captación que tiene este muro transversal, que se llama barraje fijo o presa derivadora, pues estamos hablando de una obra. No hay discusión. Ahora, puede ser que no exista este muro fijo, casi siempre de concreto, sí, y que sea una Bocatoma. La respuesta también es sí. ¿Por qué? Porque algunas Bocatomas se diseñan solamente con el barraje móvil. ¿Qué cosa es el barraje móvil? El sistema de compuertas. ¿La ven? A continuación, a la derecha del muro transversal está un sistema de compuertas. Si nosotros cerramos la compuerta, entonces estaríamos representando un muro también igual, con la diferencia de que podemos, justamente por eso se llama barraje móvil, podemos hacer operación de compuertas. O sea, puedo abrir una, bajar la otra, o abrir dos, ¿no? Y eso me permite, ¿qué cosa? Si yo cierro totalmente, se supone que voy a generar que ingresen por las ventanas los 50 metros cúbicos sobre ese. Pero si yo abro, entonces van a ingresar por las ventanas en la época por supuesto, de caudales máximos. Entonces, caudales variables. Y esos caudales variables, existe un manual de operación de compuertas que permite hacer ese trabajo y saber cuánto es lo que quiero que ingrese por las ventanas. Porque si yo abro la ventana, entonces una buena parte del caudal va a pasar y ya no se va a captar ese caudal máximo de 50. La diferencia entonces es que con el barraje fijo no hay posibilidad de hacer esa variabilidad, y vamos a encontrar en Bocatomas pequeñas y medianas, ¿no? Solamente tiene barraje fijo. Y si tiene barraje fijo, entonces garantizamos el ingreso permanente de una cantidad. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso incide? ¿Qué problemas tiene en el funcionamiento del sistema, en este caso de riego? Recuerden que el proceso de siembra y cosecha, ¿no?, tiene sus meses. Entonces los agricultores tienen cronogramas con el Ministerio de Agricultura de los meses de siembra, de los meses de crecimiento y los meses de cosecha. Por lo tanto, las necesidades de agua
son distintas en cada mes. O sea, no es necesario, si yo tengo 30 metros cúbicos que van a ir por el canal Achirana, que todos los días del año ingresen 30 metros cúbicos sobre segundo. Eso no es necesario, porque va a haber meses en que se riega la cabecera del valle, otros meses en que se riega la parte central, otros meses en que se riega la parte ya de la cola, como le llamamos en la zona de Bucaje. O puede ser que se riegue solamente la margen derecha o la margen izquierda. Entonces es una programación, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el número de hectáreas a irrigar, entonces no será el total, pues. Entonces un día, de repente, de las 30.000 hectáreas, se riegan 10.000, el otro día se riegan 5.000, al otro 20.000, o sea, hay una variabilidad. Y entonces no necesitamos, pues, distribuir los 30 metros cúbicos. Entonces de repente son 15 días o 20 días que está en riego de la margen izquierda, se necesita solamente 15 metros cúbicos. Y eso es lo que se garantiza con las compuertas, que ingrese solamente lo necesario. Ese es el aporte que hace en el diseño de la bocatoma, este componente que es el barraje móvil. Ahora, ¿qué hacemos con el agua que pasa? Siempre va a haber un uso aguas abajo que ya está programado para recibir esa agua. O sea, todo está distribuido. Por el contrario, si se ingresa más agua por la Achirana, inmediatamente vienen las protestas, porque le va a faltar agua a aguas abajo. Se generan los conflictos. Por eso es que el agua que no ingresa por la ventana de captación es un agua que va a ser utilizada aguas abajo por otros usuarios, a veces de otros usos, a veces de los mismos usos, ¿no? Porque el canal Achirana irriga solamente una parte del valle. Tenemos la junta de usuarios, por ejemplo, del río Ica, que irriga la margen derecha, ¿no? Principalmente. Entonces, el agua no sobra. El agua se trata de que se le dé una máxima utilidad, pero de forma racional, para que pueda llegar a todos los usuarios. Y especialmente estos cauces que son estacionales y que se puede decir ya todo el caudal que viene durante todos los meses, que también es variable, ya están distribuidos. Entonces, hacer una nueva captación en la zona de Ica, por decir, en alguna de las zonas por donde recorre el río, entonces eso requiere, pues, unos permisos y unos estudios que a veces son muy complicados, porque ya la gran mayoría del agua está distribuida. Entonces, ese es cómo funciona una bocatoma. Entonces funciona como un muro transversal. ¿Para qué? Para que el agua se remanse. Y eso lo hemos estudiado en mecánica de los fluidos. Cuando yo coloco una obstrucción al flujo, en este caso, a ver, vamos a ver de la foto. Vamos a hacer se supone que el caudal viene en esta dirección, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando esto. ¿No? Viene el agua, le colocamos el agua está a este nivel, por decirlo. Inicialmente le colocamos este barraje, sea el fijo, sea el móvil, total, funcionan igual, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el agua? Una distancia, flujo gradualmente variado. Hemos dicho, una distancia X aguas arriba, el agua comienza a remansarse para tratar de pasar. O sea, se eleva. Y al elevarse el agua, entonces aquí colocamos nuestra ventana de captación. ¿Por qué? Si no colocamos el barraje, el agua no ingresa, se queda a esta altura. Entonces,
la función del barraje es elevar, remansar, ¿no?, la altura del agua para que ingrese por la ventana. Ahora sí, ya el agua ingresa por la ventana. Entonces la altura del barraje está en función de la ventana, para que el agua, para garantizar que el agua ingrese por la ventana. Y esto es una aplicación de algo que ya hemos estudiado simplemente, que es el flujo gradualmente variado, que se presenta en varias situaciones, ¿no? Pero esta es una, ¿no? Y se presenta como una curva de remanso. ¿Cuándo se llama una curva de remanso? Cuando la curva va elevándose. En este caso choca el agua y se va elevando hasta que pasa por encima del barraje. Pero al hacer eso, lo que hemos logrado es que el tirante se eleve y pueda ingresar por la ventana. Antes de pasar, utilizando la misma fotografía, miren, aquí la foto pues a la derecha, pero es en la margen izquierda, ¿no? La margen izquierda está el desarenador, que vamos a ver a continuación. O sea, el desarenador es una obra hidráulica que trabaja, en el caso de las bocatomas, casi en conjunto con la obra de captación. Son dos sistemas diferentes, por si acaso. El desarenador no es parte de la bocatoma. Es una obra hidráulica diferente, pero que ya vamos a explicar por qué las condiciones de tratar de que esté lo más cercano posible a la captación. Este ejemplo es para recordarles a ustedes esto, lo del balance, ¿no? Que no se olviden cómo se realiza el balance entre el caudal demandado y el caudal ofertado. Se supone que nosotros debemos captar en la fuente, que en este caso es el río, una cantidad, un volumen de agua que cubra la demanda. Eso dice la teoría. Bueno, este ejemplo ya hace aterrizar pues un poco esta teoría. Por ejemplo, si el caudal demandado, ¿no?, es 1 litro sobre segundo para 4.000 hectáreas, entonces podemos decir que tiene una necesidad de 4 metros cúbicos por segundo. Ya eso. ¿Qué cosa es el caudal demandado? Recuerden, la cantidad de agua de acuerdo al tipo de cultivo y al número de hectáreas. Entonces existen metodologías, yo acá estoy haciendo, ¿no?, como se dice, un ejemplo aplicativo, ¿no?, para un poco no es el objetivo de este ejemplo enseñarle cómo se calcula ese caudal demandado. Es un tema un poco más agronómico de repente que de ingeniería civil, y podría ser hasta de ingeniería agrícola. Para los que estamos metidos en este campo, sí conocemos todas las metodologías, por supuesto, pero eso será para los que quieran especializarse un poco. Pero a grosso modo, vamos a suponer que el caudal demandado es de 4 metros cúbicos sobre segundo, calculado por cualquiera de los métodos conocidos, y dije yo que había que sumarle a ese caudal demandado los caudales por el proceso de operación y mantenimiento. Perdón. En este caso, las bocatomas tienen un sistema de desarenador, como ya lo han visto, pero también tiene un desripiador. Más adelante yo lo voy a indicar, y también voy a comentar cuáles son las características y cuál es la función que tiene el canal desripiador. Pero en general ambos son elementos de limpia, o sea, de mantenimiento de la bocatoma. Y en sus procesos, estas obras hidráulicas utilizan agua para captar las partículas sólidas que ingresan por las ventanas de captación. Entonces, cuando yo las capturo y abro la compuerta para que se realice la labor de limpia, se va con agua con todo, entonces vamos perdiendo agua captada. Y esa agua captada tiene que sumársele al agua demandada, porque si no, no cumpliríamos con
caudal demandado. Entonces, ¿cuántos gasta cuánto de caudal utiliza en esta operación el desarenador? Vamos a suponer 1 metro cúbico sobre segundo. ¿No? Que nosotros realizamos pues, dos actividades de limpieza mensuales, no sé, eso se calcula. Igual con el derripiador. Vamos a suponer 0.5 para recordarles a ustedes que esos caudales deben sumarse al caudal demandado. Y también comenté que a eso hay que sumarle los caudales que se utilicen o que se pierdan por efecto del ciclo hidrológico. El más comentado, el que más a veces aparece, es el caudal de infiltración. En un canal que no está revestido, entonces con toda seguridad que debemos calcular, como ya en mecánica de fluidos lo he presentado, ¿no? Hay que calcular el caudal de infiltración. Por cualquiera de los métodos, ¿no? Yo lo he puesto por el método de Morse, pero puede ser por David Wilson, por Kostiakov, ¿no? Puede ser por Pavlovsky, ahí hay bastantes métodos. Entonces, que nos permiten determinar ese caudal de infiltración de acuerdo al tipo de revestimiento, que en este caso sería el. Entonces, hemos asumido ahí algunos valores, solamente para recordarles que esto se va a producir en canales sin revestimiento. Es una característica de este canal de repente. Ahora, ¿existe caudal de infiltración en un canal revestido? La respuesta es sí. Y ustedes recuerden que eso lo hemos estudiado en mecánica de fluidos, cuando estudiamos las pérdidas por filtración, porque en las tablas de las metodologías existe pues, el coeficiente para concreto, el revestimiento de concreto, en la mayoría de ellos. Por lo tanto, también se calcula. En este caso, ¿no? Hemos calculado y nos ha salido 0.00507 metros cúbicos sobre segundo por kilómetro, que es en las unidades que salen casi todas las metodologías. Hemos considerado que este canal tiene 11 kilómetros, entonces hemos multiplicado este valor por 11 kilómetros y nos ha resultado 0.056 metros cúbicos sobre segundo, aproximadamente 0.06 segundos. Bien, entonces el canal a captar, el caudal a captar o a derivar sería la suma entonces del caudal demandado más el caudal que va a utilizar el desarenador, proceso de limpieza, más el caudal del desripiador, más el caudal de infiltración. ¿Podríamos sumarle otros caudales? Sí, la respuesta también es sí. Por ejemplo, como ya mencioné en la zona ICA, porque vamos a suponer que el ejemplo lo estamos calculando en ICA, y en ICA hay meses pues, donde hace un calor muy alto, entonces eso produce evaporación o evapotranspiración. Entonces podríamos calcular cuánto canal de 11 kilómetros, ¿no? La lámina de agua cuánto disminuye durante los días de calor intenso, cuánto se pierde por evaporación, y eso también podríamos sumar. Y luego la suma de todos ellos será pues el canal, el caudal a derivar, ¿no? Con el cual nosotros diseñaremos nuestra captación. ¿Esto es válido también para las tomas directas? Por supuesto que sí, también es válido, pero habría que, de repente, en las tomas directas no utilizan un desripiador, por ejemplo, ¿no? Lo único que podríamos quitarle. Desarenador sí utilizan las tomas directas. Y también se pueden presentar los procesos del ciclo hidrológico. Entonces es aplicable a cualquier ejemplo, a cualquier tipo de captación superficial, ¿no? Bien, entonces con eso queríamos un poquito aclarar, ¿no? por qué hay una diferencia entre el caudal demandado y el caudal a captar. O sea, por qué ustedes no deben diseñar las obras de captación solo con el caudal demandado, sino que hay que sumarle todos los caudales. Pues en conclusión, siempre vamos a captar más agua que el caudal demandado por estos procesos. Bien.
Entonces decíamos que las partes de la boca toma eran el barraje fijo y el barraje móvil, principalmente. Entonces, y que el barraje fijo era una estructura, como su nombre lo indica, ¿no?, transversal, fija, de una altura constante, como lo están viendo en las diferentes fotografías que están en la parte inferior, que casi siempre es de concreto y que también se le conoce con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, se le conoce como cimacio vertedor, otros lo identifican como el azul, ¿no?, azul, y así tiene diferentes nombres, pero la función es una sola, es remansar el tirante del agua para que pueda ingresar por la ventana en captación. Esa es su función. Según Mansen y Rosell, que Rosell fue director nacional del Laboratorio Nacional de Hidráulica de la UNI. Mansen actualmente es el jefe del departamento de hidráulica de la Facultad de Civiles de la UNI. Y han trabajado, pues, son hidráulicos, trabajan ingenieros civiles, la especialidad de hidráulica que trabajan muchos años. Ellos hicieron varias publicaciones, han escrito muchos artículos al respecto. Ya Rosell, por supuesto, empezó. Mansen todavía sí. Ellos en una de las publicaciones proponen que la altura que debe tener el barraje debe ser la suma de la grada. Recuerden ustedes la grada, esta grada que es una altura del fondo hasta donde comienza la ventana y que depende de la cantidad de sedimentos que pueden transportar el cauce en el tramo donde vamos a diseñar, pues, la boca toma, ¿no? Por lo tanto, ese H sub 0 que ven en la figura depende del cálculo del transporte de sedimentos realmente, pero a veces no acostumbramos a hacerlo. O sea, hay consultores que asumen, por ejemplo, esta recomendación que da Mansen y Rosell y le colocan a esa altura un valor de 0,60 como mínimo, y en función del caudal a captar, etcétera, entonces van incrementando, ¿no?, hasta llegar a 1 metro. Luego hay que sumarle la altura de la ventana, que ya hemos explicado en la clase anterior, ¿no?, dependiendo, pues, si lo vamos a trabajar con vertimiento libre o con vertimiento sumergido. O sea, todo lo que hemos presentado en la clase anterior aplica en el caso de la ventana. Y a esto hay que sumarle un borde libre. Ahora, ese borde libre no es necesariamente el borde libre que hemos estudiado para el caso de los canales. Entonces hay diferentes propuestas en la bibliografía que para el caso de cimacios vertedores o muros o barrajes fijos, ¿no?, se aplica. Debemos tener algunos criterios, pues no podemos ser muy extremos porque podríamos sobredimensionar la estructura, y como ustedes observan, es una estructura monolítica, voluminosa, ¿no?, que tiene un regular costo e incidencia en el presupuesto de la construcción de la boca toma. Pero lo que sí todos estamos de acuerdo es que esa altura de este barraje fijo es la suma de estos tres componentes. De esa forma garantizaríamos, ¿no?, que el muro logre que el agua se remanse y ingrese por la ventana. Ahora, ¿de qué depende que entre con vertimiento libre o sumergido en el caso de la boca toma? Ya va a depender de la cantidad de agua que traiga el cauce. Lo que sí debemos garantizar que en la mínima, o sea, en estiaje, en los mínimos meses de agua, debe ingresar por la ventana. Y se supone que ahí va a ingresar por vertimiento libre. Ya en los meses de avenida, pues cuando vienen los caudales máximos, ahí pues ingresa de modo sumergido. Por lo tanto, se van a producir los dos
los dos procesos. Bien. ¿Qué tenemos hacia la derecha? Tenemos las partes del barraje fijo. La parte superior entonces se llama cresta, es la cresta del barraje. El cuerpo se llama cimacio. La parte delantera es el paramento del cimacio, que puede ser vertical, también por supuesto hay inclinados, y de diferentes taludes, o sea, diferentes inclinaciones. En la parte posterior estaría, donde termina la cresta, su parte redondeada, se inicia, hay un punto de tangencia y ahí hay una bajada inclinada que se trabaja como si fuera una rápida, ¿no? Y finalmente la parte posterior, que algunos consideran que no debe ser recta, sino que debe ser redondeada. Esa es la parte. Entonces, para diseñar, de ahí regresamos, para diseñar el barraje fijo, entonces existen decenas de metodologías. Por ahora yo les voy a presentar solamente una, que es la propuesta de los perfiles West. ¿Y qué cosa es diseñar un barraje fijo? Primero encontrar la altura, que ya hemos visto está en función de la suma de esos tres valores, ¿no es cierto? Y luego darle el perfil redondeado a la estructura. Y entonces las metodologías lo que han hecho es proponer diferentes valores de las coordenadas para que puedan ir saliendo esta parte redondeada. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué no puede ser el muro de otra forma? ¿Por qué tiene que ser así? Por lo que ya hemos explicado, ¿no?, cuando hemos tratado flujo rápidamente variado, hidráulica de canales. Si yo colocara, ¿no?, a la corriente que viene en este caso, del ejemplo de este dibujo que está, el esquema que está a la izquierda, el flujo viene de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, si yo le coloco una plancha delgadita, ¿no?, de la altura de este barraje, como si fuera el paramento vertical aquí, el agua se va a comportar exactamente como ustedes lo ven. No es necesario para que yo provoque, o al revés, el agua que se remanse, que pasa sobre un vertedero, cualquier forma que tenga, va a ser esta vena líquida, le llamamos nosotros. Esta vena líquida. Y esos experimentos se pueden hacer en laboratorio. Para que ustedes vean, se pone la plancha y el agua toma esta forma de chorro y genera un vacío en la parte posterior. Un vacío casi de esta forma. Entonces, ¿qué se propuso después? Entonces dijeron, bueno, pero ese vacío puede generar pues diferentes problemas posteriores, ¿cierto? Entonces vamos a hacer vamos a proponer una metodología para darle la forma exacta en que el flujo se comporta. Entonces, eso se puede predecir. Entonces ahí pues vienen todas estas propuestas, ¿no?, que son quién se aproxima mejor a esa forma que toma la vena líquida o la cantidad de agua que pasa sobre el vertedero. Y a veces teóricamente se obtienen perfiles bastante buenos. El tema es cuando lo van a construir, que a veces no ponemos a un buen maestrito o buenos operarios y nos construyen pues, algunos no sacan ni redondeado, ¿no?, lo sacan así como si fuera un polígono. Entonces se puede ver, se ve la destreza. Ahí es donde se ve al ingeniero residente, pues la calidad, ¿no?, que tiene para dirigir y garantizar que le reproduzcan exactamente lo que los planos dicen. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Lo que va a pasar es que va a haber una diferencia entre la forma que toma el flujo, o el agua que está pasando por encima de este cimacio, y la espalda del cimacio. Se va a generar un vacío, porque el agua no se va a pegar a la espalda, porque
vuelvo a decirle, no es que el agua se pega, sino el agua cuando salta, ella misma desarrolla esa forma parabólica. Quienes no tienen un conocimiento profundo de esta parte de la hidráulica, ¿no? O una persona que no estudia ingeniería, pues piensa que el agua pasa, ¿no? Y que se va pegando, ¿no? O sea, físicamente eso debería darse, pero fíjense cómo se ha demostrado experimentalmente, ¿no? que el agua es la que manda, o sea, que el agua es la que se forma, cómo pasa, dependiendo por supuesto de la altura y de la forma de la cresta, no de esta forma redondeada, porque si es aguda, toma otra forma, o sea, salta igual, hace la parábola, pero a veces la hace más pequeña, o sea, más cerradita, pero de todas maneras le da esa forma. Entonces, los que somos de la especialidad, entonces hemos visto, ¿no? en varios lugares cómo se han generado estos vacíos, y al generarse el vacío, entonces se forman las burbujas, y eso ustedes pueden comprobarlo el día que vayan, que esté en operación, o sea, que esté pasando el agua por encima, y van a ver cuál es el que mejor funciona, aquel que no forma burbujas, un tipo, el agua pasa como lámina y continúa. Ese es un buen cimacio, ¿no? Bien construido, bien diseñado, bien calculado. Cuando observamos que no funciona bien, cuando aparecen burbujas, a veces en forma horizontal, porque se hacen pues estos tipos de polígonos, ¿no? O sea, no se ha generado bien la parte redondeada, y entonces ahí se genera la diferencia, y lo que pasa es que las burbujas de aire capturan, burbujas líquidas revientan y generan como una espuma blanca que se forma. A veces lo vemos como líneas, o a veces lo vemos en agujeros puntuales. O sea, uno puede ver la falla que tiene un cimacio observándolo en operación por la formación de esta burbuja. Eso puede producir el colapso de la estructura con el tiempo, por si acaso. Por eso no debemos permitir que esto suceda. Aunque ahora, bueno, en los últimos años, no ahora, en los últimos años, ya se han propuesto metodologías para determinar esta curva con aireación, se llama. Y una de esas metodologías es la que yo presenté en mi libro, ¿no? Ahí está el diseño de la parte del cimacio con aireación. Entonces, ¿cuál es el aporte? Que entonces que sí hay niveles tolerables de este fenómeno de aireación, ¿no? Se llama incorporar esa pequeña capa en la parte de atrás, y por ahí han ido las últimas investigaciones. Bien, he explicado la parte teórica un poquito para recordarles aquí en esta parte izquierda. Ahora vamos a explicar la figura o el dibujo que está en la parte central y el de la derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes deben hacer, ¿no? O si se les pregunta o si se les plantea un trabajo o se les hace una pregunta en una evaluación, ¿no? Entonces, construya usted el perfil, dibuje el perfil, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bien. Primero, calcular la altura con esta propuesta. Seguramente se pueden dar los valores o pueden ustedes asumir algunos racionalmente, o se les da indirectamente de tal forma que puedan ustedes obtener la suma. Y podríamos llamarle H mayúscula igual H sub 0 más H minúscula más orden. Ya tenemos entonces la altura. Con esa altura, entonces podemos trazar este eje, la distancia adecuada, y haciendo radio en la mitad de la altura, acá 0.5, ponemos el compás y a la mitad de H y trazamos una curva. Esa curva que trazamos es para la parte delantera de la cresta. Entonces nos va a quedar una línea que seguramente va a salir hasta por acá. Y luego, para hacer el ajuste o el empalme entre la parte vertical y esta curva que se ha trazado con 0.5,
Entonces a 0.2, ¿no? A 0.2. De la altura total a 0.2 se traza otro radio y se completa la parte delantera. ¿Cómo trabajamos la parte posterior? Para eso, en este caso del perfil teórico WES, nos otorgan, como la gran mayoría, unos ejes coordenados. O sea, vamos a ubicar entonces varios puntitos. Vamos a calcular el valor de X en función del valor de Y. O sea, hacemos una tablita de tabulación, ¿no? Y decimos, si Y, vamos a suponer que toda esta altura, Y es H, ¿no es cierto? Vamos a suponer que 2 metros nos ha salido toda la altura del barraje. Entonces yo comenzaría con, vamos a suponer 0.25. Cuando Y vale 0.25, entonces ¿cuánto vale X? Lo calculo. Entonces la fórmula dice X a la 1.85 es igual a 2 por H elevado a la 0.85 por Y. Entonces H lo conocemos, 2 metros, ¿no es cierto? Y Y sería 0.25 para el primer punto coordenado. Entonces tengo todo, simplemente despejo X. Entonces para ese Y 0.25 va a salir un valor de X. Luego puedo seguir a 0.5, ¿no? Y así, y encontrar varios puntos. Ploteo esos puntos, los uno, y me va a salir una curva, esta curva. Pero hemos dicho que la curva pues no puede irse, como se dice, eternamente, sino hasta un punto de tangencia, ¿no? Y entonces aquí entra a tallar este tercer dibujo. ¿No? Miren ustedes, en la línea segmentada está los puntos que nos han salido, si trazaríamos todos los puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La propuesta es usar una pendiente de 1 en 1.5 o de 1 en 1 o de 1 en 1, como dice aquí. Hay dos propuestas, dos alternativas. Entonces trazamos esa inclinación a través de este triángulo que es el talud en la práctica, ¿no? Y lo vamos acercando hasta un punto de tangencia, ¿no? O sea, con una escuadra, ¿no es cierto? Inclinada, vamos acercándolo hasta que se intersecte con la parte redondeada. Y en este caso, por ejemplo, el punto de tangencia va a estar aquí. Y esta sería la parte posterior, ¿no? La cara aguas abajo del cimacio. Finalmente, como les decía, a veces algunos no quieren pues que sea recto, ¿no? Y con eso ya quedaría diseñada esta parte principal del cimacio, sino que sea redondeada. Entonces recomiendan que acá al final se trace con radio 0.5 de H un arco y se le haga coincidir con la recta que viene en la parte posterior, y entonces dándole esta forma de la calle. Entonces, como ven, no es complicado, no es, ¿no? Es quizás simplemente un ejercicio geométrico, de geometría, ¿no? Y la mayoría de métodos para el diseño de los barrajes fijos son parecidos, ¿no? Entonces el barraje WES, ahí como el otro, el Krieger, ¿no? Que es también bastante conocido, y otros más. Esa es toda una teoría, por si acaso, la construcción o el diseño del cimacio, ¿no? Por ahora nosotros estamos planteando uno solo para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo se diseña, ¿no? Entonces hay, como digo, es casi toda una especialidad dentro de los que diseñan bocatomas. Hay los que diseñan solamente cimacios, porque se puede, imagínense que modificamos el paramento, ya no es vertical, sino es inclinado. Entonces hay otras metodologías cuando es inclinado. Bien, ahora sí regresemos aquí. Entonces
hasta ahora lo que hemos explicado solamente es esta parte delantera de toda esta estructura, pero esa estructura va unida a un colchón disipador, porque cuando el agua pasa por la espalda del cimacio y luego regresa a ser horizontal, entonces se cumple la definición de salto hidráulico, que es el paso violento del flujo de un supercrítico a un subcrítico por el cambio brusco de la pendiente. Entonces se produce el salto con una gran liberación de energía. Y por lo tanto, nosotros debemos contener, ¿no? O sea, diseñar una obra de contención del comportamiento del flujo. Y a esa obra hidráulica de contención se llama la fosa disipadora de energía. Otros le llaman, bueno, colchón disipador también le llaman. Pero ¿cómo se diseña esa parte? Para diseñar esa parte se aplica simplemente los que hemos estudiado, cómo se calcula el salto hidráulico, cómo se calcula las dos conjugadas, la conjugada menor, la conjugada mayor y la longitud del salto. Ya vamos a ver más adelante, hay un ejemplo, ¿no? Cuando diseñemos otro tipo de estructura, de cómo se diseña la fosa disipadora, ¿no? Por ahora lo presentamos como elemento también. Entonces cuando se construye monolítico. Algunos en la jerga hidráulica le dicen hay que construir el camello, el camellito. ¿Qué partes importantes, otras partes importantes, lo que ven ustedes en la parte baja, son los elementos de cimentación? ¿Sí? Esta parte de acá es el elemento de cimentación, se llama dentellón. Entonces el dentellón es una cimentación de este tipo de estructuras que se diseñan en función de las redes de flujo. O sea, a ver, hemos dicho que el agua se remansa para pasar por encima, ¿no? Como lo vemos aquí. Pero lo que no vemos, ¿no?, es que el agua también trata de pasar por acá abajo. Y de esa manera puede producir daños aquí. Entonces diseñamos un elemento que se llama dentellón. Y aquí la profundidad que se le da a este elemento de cimentación, lo que va a producir o lo que debe producir es que estas redes de filtración ya no se acerquen, ¿no?, a la base de la estructura, sino se queden la napa freática a una altura o a una profundidad determinada y ya no tengamos que las redes de flujo lleguen. Es decir, ¿puedo yo provocar que la napa freática disminuya? Por supuesto que sí. La única manera de hacer, por ejemplo, un terreno que encuentren ustedes con bastante agua, con afloramientos de agua, ¿lo pueden secar? La respuesta es sí, ¿no es cierto? Podemos secarlo. Primero hay que identificar de dónde viene la red de filtración, de dónde está entrando el agua que provoca esa saturación del suelo, ¿no?, y del afloramiento posterior. Y una vez que identificamos de dónde viene, entonces planteamos un efecto barrera. Construimos un tabla estacado, un muro de concreto hacia abajo, ese es el dentellón. Una pantalla, ¿no?, hacia abajo, de tal manera que las redes de filtración ahora hagan un recorrido mayor. O sea, cuando no es, si suponemos que este dentellón no existe, o suponer que no tiene cimentación, entonces las redes de filtración acá van a llegar aquí. ¿Tienen alguna consulta?
Bien, entonces vamos a comenzar esta segunda parte sobre el diseño hidráulico del desalenador. En primer lugar vamos a establecer el marco conceptual de esta obra hidráulica, que como ya hemos mencionado, es una estructura que permite la colección y evacuación de los elementos, de los sedimentos que ingresan al sistema y que no se pueden impedir porque las ventanas de captación, como ya lo hemos visto en clases anteriores, son vanos abiertos que en el mejor de los casos le colocamos a veces una reja, ¿no es cierto? Barrotes, que por supuesto permiten, pues están a 7 o 10 centímetros de espacio, permiten el ingreso de sedimentos, ¿no? Y estos sedimentos mayormente son los que transporta el cauce por efecto en suspensión. Y en suspensión se generan cuando el peso de la partícula sólida es menor que la velocidad del flujo, por eso el flujo se los arrastra. Por lo tanto, son partículas muy pequeñas, que es imposible impedir que ingrese. Por lo tanto, entonces la propuesta es desarrollar o diseñar una obra hidráulica que permita la colección o la recolección de estas partículas que pueden provocar dentro del sistema el arenamiento de alguno de los tramos, especialmente los que tengan pendientes muy bajas. Si hay pendiente muy baja, la velocidad del flujo también baja, y eso permite que las partículas se depositen. La velocidad baja, entonces ya el peso de la partícula puede igualar o ser mayor que la velocidad del flujo, y entonces precipita. Y eso hace perder eficiencia a la conducción en el sistema de riego. Existen varias clasificaciones del desalenador. La primera es en función de su operación. Hay desalenadores de lavado continuo que realizan la labor de colección de los sedimentos y de evacuación simultáneamente. Hay otros, que son la gran mayoría, ya un poco antiguos, que lo hacen por separado. Y hay los mixtos, donde hay gran cantidad, si hay lluvias, si hay torrentes, entonces ahí son un buen aporte. Aquí tienen esquemas, ¿no? Porque en realidad no existe una definición estándar, pero por ejemplo en el lavado continuo las partes serían el canal aguas arriba, la transición, la poza decantadora o desarenadora y el vertedero lateral. De tal manera que en la poza decantadora se retiene, se cierra la compuerta, se baja la velocidad, se permite la colección, y el agua que está limpia pasa el vertedero y puede continuar. Entonces así que dice el funcionamiento casi regular del desalenador. Existen otras dos clasificaciones que tienen que ver con la velocidad de escurrimiento o la velocidad del flujo. Entonces hay de baja velocidad y alta velocidad. Baja velocidad sería velocidades menores a 1 metro sobre segundo, casi siempre entre 0,20 y 0,60. O los de alta velocidad, para velocidades del flujo, dentro de la poza desalenadora, mayores a 1 metro sobre segundo. Puede llegar hasta 1,5 más o menos. Finalmente hay una tercera clasificación por la disposición de los desalenadores. Existen en serio en paralelo. El que mayormente se aplica es los de paralelo. O sea, lo hacemos de varias pozas simultáneas. Entonces, mientras mayor sea el caudal que ingrese del canal, entonces más número de pozas, ¿no? Dividimos el caudal en 6, 7 o 5 y diseñamos uno solo, y los demás son iguales, ¿no? En cambio, los desalenadores en serie son muy escasos, y esto se plantea cuando no
tenemos el terreno suficiente para colocar el saneador en paralelo. Cuando hay espacios muy estrechos, entonces acostumbran ponerlo uno detrás del otro, como si fuera un proceso unitario de una planta de tratamiento, por ejemplo ahí, ¿no? Entonces ahí se le llama tren, el tren de tratamiento, porque va un proceso después del otro, ¿no? Y también se pueden colocar esos desarenadores, pero como les digo, tendríamos que disponer, ¿no?, de terreno longitudinal que es del canal. Por eso es que, haciendo un esfuerzo y poniendo un terrenito más ancho, se puede plantear la construcción de esta estructura hidráulica, pero en paralelo, ¿no?, con pozas en paralelo. Como vamos a ver seguramente, hay algunos. Acá, por ejemplo, en este es de Chavimochi, creo, ¿no? Tiene acá, en la derecha, el canal, tiene la transición. ¿Por qué? Porque hay un ensanchamiento, ¿no?, en el canal a los desarenadores, y también se le llama nave, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7 naves, o 7 pozas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado, entonces las partes del desarenador serían la transición de entrada, el canal aguas arriba, o el canal antes del desarenador, la transición, las cámaras de sedimentación o la fosa desarenadora, como quieran llamar, donde lo principal es controlar esta velocidad del flujo. Y esta velocidad del flujo, por ejemplo, según Duguan, nos va a dar determinadas profundidades de la fosa disipadora, que pueden variar entre 1.5 y 4. Por supuesto, esto es a modo de ejemplo, nada más. Te voy a presentar inmediatamente un procedimiento de cálculo que fue aplicado con mucho éxito para centrales hidroeléctricas. ¿Y por qué en un sistema de riego podríamos utilizar esto si es otro uso? Porque los desarenadores que mejor funcionan son los desarenadores para centrales hidroeléctricas, ya que si las partículas en suspensión ingresan al tubo forzado y después a las paletas de la turbina, la pueden valorar. Por eso es que los desarenadores para centrales hidroeléctricas son unos desarenadores que se han desarrollado experimentalmente como todos los demás, pero donde es más riguroso el control, ¿no?, en el dimensionado. Esa fue ¿cómo se llama?, las consideraciones principales para ello. Ahora, si queremos profundizar un poquito, ¿no?, en cuál es el criterio para el diseño del desarenador, como les decía, esto es una relación entre la velocidad del flujo y la caída de la partícula sólida, que no es vertical, sino que desarrolla una parábola realmente. Creo que podemos decir que es lineal, pero hacia adelante por la velocidad del flujo. O sea, si la partícula comienza a caer hacia adelante, formando un ángulo. Y eso define la longitud que debe tener el desarenador. Por eso ustedes están viendo en las fotos que siempre los desarenadores son más largos que anchos, porque le damos la longitud suficiente para que la partícula caiga dentro de la fosa, aún en la velocidad más mínima o en la velocidad más extrema. En cualquiera de los dos casos, la partícula debe ser capturada dentro de la fosa. Por lo tanto, ¿no?, los elementos que participan en el proceso de cálculo o el dimensionado del desarenador son la velocidad del flujo, la velocidad de sedimentación, la longitud, el ancho, la profundidad. Todos esos elementos que ustedes ven ahí participan. ¿Y cuál es el elemento principal? El diámetro de la partícula sólida. ¿Y cómo se determina ese diámetro medio de la partícula sólida? Se realiza mediante muestreo del material de fondo inmediatamente antes de las ventanas de captación, ¿no? Y esa es una de las labores
iniciales que hacemos cuando vamos a diseñar las obras de captación, las bocatomas o las tomas directas, ¿no? Traemos material de fondo, porque el río puede tener piedritas, puede tener piedras inclusive, nos retiramos todo eso y buscamos el material de fondo, que es cuando venga el agua, el que el agua va a arrastrar, porque las piedras grandes y medianas es probable que los arrastre, pero los arrastre por el fondo. El doctor Arturo Rocha, en su libro de Hidráulica Fluvial, menciona que hay 3 formas en que se traslada el sedimento: por arrastre de fondo, que son los más pesados, que el flujo no los puede levantar, ¿no? En saltación, se van saltando los medianos, que de acuerdo a la velocidad del flujo, si se incrementa, saben que dentro de un cauce eso es errático, ¿no? La velocidad va cambiando. Entonces en un momento determinado vienen con mayor velocidad y lo levantan, pero inmediatamente después la velocidad baja, entonces va saltando. Esa es una segunda forma, cómo se arrastra el sedimento, o cómo se transporta el sedimento. Y la tercera es en suspensión, de la que estamos hablando, mayormente, porque son partículas muy pequeñas que cuando llega el flujo las levanta y las lleva dentro de la masa del flujo. Entonces, para yo determinar el diámetro medio de esa partícula, entonces debo limpiar la zona adyacente donde va a ser la captación y extraer muestras del material más fino, porque ese se puede ingresar. Y con ese dato y el dato del caudal, que también es un dato a conocer, porque sabemos cuánto es lo que el caudal a ser captado o derivado, como hemos visto en la presentación anterior. Con esos 2 datos podemos desarrollar una metodología, o se ha desarrollado una metodología de dimensionado del desarenado, que tiene 3 cálculos nada más, 3 partes. Primera parte, la determinación o el cálculo de la profundidad del pozo, y esto se hace multiplicando la velocidad de sedimentación por el tiempo de sedimentación. 2 factores que hay que multiplicarlos. ¿Cómo se calcula la velocidad de sedimentación? La palabra debería ser cómo se determina la velocidad de sedimentación. Para eso utilizamos, y aquí viene lo que les decía de la metodología aplicada a centrales hidroeléctricas, utilizamos el cuadro experimental de Arcangelsky. ¿Qué nos dice Arcangelsky? Entonces él hizo experimentalmente una relación entre el diámetro de la partícula, el diámetro medio de la partícula sólida a analizar, con la velocidad de sedimentación. Entonces, para varios diámetros, para diferentes diámetros, calculó él, ¿no?, la velocidad de sedimentación. Y obtuvo esta tabla, que ahora nosotros la vamos a usar para determinar esta velocidad. Por ejemplo, si el diámetro de la partícula, mediante una cupla o cualquier otro elemento, la gente del laboratorio nos ha otorgado y ese valor, ¿no?, sea de 0,60, por ejemplo, milímetros, entonces la velocidad de sedimentación sería 6,48. Así de difícil es. Y eso está en centímetros sobre segundo. Centímetros sobre segundo. Si el diámetro de la partícula, por supuesto, no estuviera directamente, hay que interpolar simplemente. El tipo de turbina que aparece está relacionado, pues, a los diámetros de la partícula y a la velocidad de sedimentación. Son turbinas propuestas, pero a nosotros en este momento eso no nos preocupa, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esta tabla, solamente la columna de diámetro con la columna de velocidad de sedimentación. Para el caso del tiempo de sedimentación, vamos a utilizar ahora otra tablita experimental, ¿no?, que el mismo investigador, ¿no?, ha simplificado. Y también el tiempo de sedimentación en función del diámetro de la partícula sólida. Entonces dijimos 0,6, acá está, 0,6, el tiempo de sedimentación 12,5 segundos. Ya tienen varios desarenadores, ¿no?, como ven, todos son en paralelo, ¿no?, con varias pozas. Una vez con esos 2 valores, obtenido las 2 tablas, en función del diámetro de la partícula sólida,
Multiplicamos ambos valores y encontramos la profundidad del desarenador. Una aclaración siempre válida es que observen las unidades. Para aplicar este producto, la velocidad de sedimentación debe estar en metros sobre segundo. Y el valor que obtenemos, ustedes son un poco cuidadosos, en la tabla de Arcangelsky es en centímetros sobre segundo. Entonces deben hacer una conversión, ¿no? Es un caso que lo repito todos los años, y todos los años 3, 4, hasta 5 alumnos no lo hacen y les sale pues un valor enorme, 80 metros, 70 metros, les sale la profundidad. Y lo colocan en el examen. Entonces no hay que actuar mecánicamente, hay que ir analizando, no puede ser esos valores tan exagerados. Y es por simple y llanamente por no haber hecho esta conversión. Vamos al segundo cálculo. El ancho del desarenador. Para el ancho tenemos una propuesta, que B es igual al caudal del dato entre el producto de la velocidad del flujo por la profundidad del pozo disipador, que ya lo hemos calculado en el paso anterior. Ya tenemos esa profundidad H. Conocemos el caudal, que es dato, como ya hemos explicado. Lo único que faltaría calcular sería la velocidad del flujo. Para calcular la velocidad del flujo tenemos la ecuación de Kahn, o se nos propone la ecuación de Kahn en esta metodología. ¿Qué dice Kahn? Que la velocidad del flujo es igual a un coeficiente A, que es el coeficiente de Kahn, por la raíz cuadrada del diámetro de la partícula. Entonces, se supone que el diámetro de la partícula es un dato. Lo único que nos quedaría es determinar el valor de A. Y para eso está la tablita en la parte final, donde nos dice que el coeficiente de Kahn A será 36 cuando el diámetro de las partículas sean mayores a 1. Será 44 cuando el diámetro de la partícula esté entre 1 y 0.2. Finalmente, el coeficiente A será 51 si el diámetro de la partícula es menor a 0.1. Entonces, con este valor ya del coeficiente de Kahn A y el diámetro que teníamos de dato, podemos obtener la velocidad. Y aquí deben tener nuevamente el mismo cuidado, porque Kahn nos otorga la velocidad del flujo en centímetros sobre segundo. ¿Okay? Y en la fórmula para calcular el ancho del desarenador, esta velocidad de flujo debe ingresar en metros sobre segundo. Ya tengan cuidado con eso. Y de esa manera obtenemos el ancho. Entonces ya tenemos la profundidad y el ancho. ¿Qué nos faltaría? Calcular la longitud. ¿Okay? Que es lo principal, ¿no? Y esa longitud la podemos calcular, la pueden calcular ustedes multiplicando un coeficiente K, que es un coeficiente de corrección de la velocidad del flujo, por la velocidad del flujo, por la profundidad de la poza, entre la velocidad de sedimentación. Y deben observar todas las unidades en las cuales deben ingresar los valores. Ya hemos calculado la velocidad del flujo, por lo tanto conocemos su valor con la ecuación de Kahn. Ya hemos determinado la velocidad de sedimentación con la tabla de Arcangelsky. Y también hemos calculado la profundidad de la poza sedimentadora. Por lo tanto, lo único que falta en esa fórmula para calcular la longitud del desarenador es este coeficiente K. Para eso tenemos dos tablitas. Y va a depender qué tabla voy a usar de la velocidad del flujo, de lo que le salga. ¿No? Aquí en este cálculo de Kahn, este valor, si ese valor sale entre 1 y 1.5, estamos hablando de velocidades altas, y utilizaríamos la tabla que está en la parte superior, ¿no? Donde K se determina en función del diámetro de la partícula sólida en milímetros. Si la velocidad del flujo le sale pequeña, o sea, menor de 1, entonces utilizamos el cuadro que está en la parte inferior, donde el coeficiente K se determina en función ya no del diámetro como arriba, sino en función de la velocidad del flujo.
Entonces simplemente es utilizar los valores de la tabla de acuerdo a los datos. Puede ser con el diámetro, con la velocidad del flujo. Y se puede construir también una proyección. Alguien me preguntó y me dijo, ingeniero, ¿qué pasa si la velocidad del flujo es 0,60 o 0,70? ¿Cómo calculamos el valor de K? Entonces, se puede hacer, por ejemplo, una regla de 3 simple, ¿no? Hacia adelante. Y utilizando los datos que en ese momento se tienen, los datos anteriores, ¿no? Hacer una proyección hacia adelante, si se puede, ¿no? Con la misma regla de 3 simple. Igual pasa con la tabla que está en la parte inferior. Entonces, hay otros consultores que no realizan esa proyección y dicen que si sale 0,70 le ponen el valor máximo. Yo les propondría a ustedes que hagan la proporción hacia adelante, hacia 0,70. Porque con los valores que tienen ustedes se puede hacer eso, ese valor. Se puede calcular. Bien, entonces, determinado este valor de K, nos vamos a la fórmula y obtenemos la longitud del desarenador. Y con esto termina nuestro cálculo. No confundan finalmente el cálculo de un desarenador para riego con el cálculo de un desarenador para obras sanitarias, que es lo común que a veces lo presentan, se equivocan, ¿no? Porque los diseños son bien parecidos, pero no son iguales. Ya no son iguales, para nada. Tienen algunas diferencias sustanciales, ¿ya? Entonces, por la característica que tiene en la obra sanitaria, ¿no? De ser un elemento del proceso de limpieza del agua, de la parte física inicial, es muy riguroso. Y entonces está en función de algunos parámetros físico-químicos y de unas fórmulas para calcular la velocidad, por ejemplo, del flujo o la velocidad de sedimentación, están en función del número de Reynolds, etc. Entonces es diferente, ¿ya? No confundamos. Entonces, ¿pueden haber otros procedimientos? Por supuesto que sí, existen otros procedimientos, ¿no? Pero todos, si queremos comparar, tienen que ser aplicados a sistemas ambientales. Es una recomendación, nada más para algunas propuestas que a veces han aparecido. Y como siempre digo yo, todas las propuestas valen, pero hay que saber cuál es la que mejor se adecua a nuestra realidad. Muy bien. Preguntas finales. ¿Hay alguna? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre el tema del desarenador? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces nos vamos a ir a la parte última. Ya para cerrar, solamente les voy a mencionar que aquí está el primer trabajo de campo que van a realizar. Este trabajo consiste en un informe que trata sobre la verificación hidráulica de los componentes de una bocatoma, para lo cual deben contar con un expediente técnico de un proyecto hidráulico que contenga una bocatoma y de ahí extraer todos los datos para hacer las verificaciones. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las metodologías que existen en este momento para la determinación. Esa es la investigación, ¿no? Por eso yo no lo he desarrollado, para que ustedes lo investiguen de cada uno de los elementos, ¿no? De cada uno de los elementos. Yo les estoy solicitando aquí, vean el punto B, el C, perdón, cálculo hidráulico de 3 componentes: el barraje fijo y móvil, si existiera, porque algunos, como le digo, solamente móvil, otros tienen solamente fijo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Y si tiene fijo y móvil, bueno, pues ya es mejor, ¿no es cierto? Realizar un trabajo donde existan los dos le va a permitir investigar un poquito más. En todo caso, ese es un elemento para mí. El segundo elemento es diseñar las ventanas de captación. Y el tercer elemento, el desarenado.
pueden utilizar la metodología que yo he presentado, pueden utilizar otras, tienen amplia libertad, pero para sistemas de arriba. Esos son los tres elementos que hay que calcular, ¿no? Hay que realizar el análisis de los resultados. Es opcional si ustedes quieren incorporar verificaciones con una hoja de cálculo o con un software de cualquiera de los elementos. Eso da puntos adicionales. Finalmente, las conclusiones. ¿Qué deben tomar en cuenta? Que el informe se realizará por grupos de hasta 3. ¿Ya? Grupos de a 3. Así que los delegados, por favor, me hacen la lista que hasta la próxima clase, pues, ¿no? Hasta el lunes unos, hasta el martes los otros, ya me puedan entregar la lista de todos los integrantes de todos los grupos para poderlos registrar y pues poder hacer el chequeo después más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Será sustentado, ya posteriormente veremos qué día programamos una sustentación del trabajo, y la calificación va a depender no solamente del trabajo físico, sino también de la sustentación. Van a tener 12 días ya para realizarlo, y en el caso del grupo A va a ser el sábado 29 y en el caso del grupo C el domingo 30, ¿no es cierto? O sea, yo le doy 12 días a partir del día que se supone, ¿no?, íbamos a comenzar. Entonces, vamos a replantear esto, ¿no es cierto? Hoy día es sábado 22. 22, ¿no es cierto? Sábado 22. Entonces, vamos a ver, si le damos 12 días, a ver, ¿cuántos días sería? ¿Qué día sería? ¿El viernes 4? ¿Eso está bien? A ver, chequen. El viernes 4 parece que es, ¿no? Los 12 días se cumplen. Ingeniero, está bien. Está bien, correcto. Entonces el viernes, voy a anotarlo acá, viernes 4 hasta las 11:30, ¿ya? Parece. Y por supuesto, como lo estoy anunciando a los dos juntos, entonces tienen la misma fecha, ¿ya? Tienen la misma fecha. Yo voy a hacer la modificación de esa. Se supone que esto debimos hacerlo el lunes, lo que pasó, por eso es que tiene esa fecha. Pero ahora hacemos la corrección nomás y yo voy a subir a la plataforma la nueva fecha para ambos grupos, ¿ya? Bien. Entonces, eso es lo que ahora comienzan a trabajar ya. Comenzamos a trabajar ahora sí a partir de esta semana. Vamos a tener ya los trabajos continuos, ¿no? Ya hicimos, como se dice, la parte introductoria, hemos calentado cuerpo y ahora ya comenzamos pues a hacer los trabajos, ¿no? Muy bien, preguntas por favor sobre el trabajo. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que no entendió? ¿Ninguna? Tenía una consulta. ¿Antes? Ahí dice informe de visita a obra. ¿Solamente se va a considerar el expediente o va a ser necesario también hacer una visita? No, solamente el expediente. Ingeniero, gracias. Por lo tanto, la primera tarea que tienen ahora es buscar ese expediente. O sea, vamos a verificar, no a copiar, ¿no? Porque yo también voy a ingresar a ver ese expediente. Si yo veo que lo han copiado igualito, no vale pues el trabajo. Vamos a verificar como trabajo, con la investigación que van a hacer ustedes con otras metodologías, ¿no?, cómo se ha desarrollado. Voy a subir de repente yo alguna información adicional en el transcurso de los días. El lunes, martes, voy a subir algunos documentos, voy a recomendarles alguna bibliografía donde existen metodologías, ¿no?, para tratar de apoyar, ¿ya? Pero eso no es condición, ¿eh? Ustedes tienen que avanzar e investigar. Es un trabajo, ¿no?
investigar y verificar el diseño de estos elementos en un expediente ya ejecutado, realizado. Cualquiera, el que ustedes deseen, ubíquenlo con absoluta libertad. Entonces no se trata de ir a visitar ni nada por el estilo, ¿ya? Ingeniero, Sí, adelante. entonces tenemos que buscar nuevas metodologías de diseñar esos elementos, ¿no? Así es. No nuevas, sino diferentes a la del expediente. Puede ser. Ya. Nada más. Es suficiente con eso, ¿ya? Ya, ingeniero. Ingeniero, una consulta. El proyecto en sí solamente puede existir solamente el expediente sin que exista todavía la obra en realidad. Puede estar en proceso. O sea, no haberse ejecutado, sino en expedientes. Ajá. Sí, correcto. También, no hay problema. Ingeniero, y de ahí, para el software, ¿qué software podríamos usar? De eso se trata la investigación. Ya, no. Ahora pueden proponer ustedes una hojita de cálculo también, ¿no? Claro. Si tengan un poco de destreza, pueden proponerlo. Ya salió bonito, ¿verdad? El año pasado hubo dos por lo menos que propusieron para la ventana de captación una hojita de cálculo, interesante, ¿no? Entonces, también eso tiene muy buena puntuación. Claro, lo del software es, por eso les decía, es opcional, ¿no? De repente encuentran, pues ahí, se trata de investigar, ¿no? Pero lo más práctico a veces son hojas de cálculo, ¿no? Pero hay que verificar esas hojas de cálculo, ¿no? O sea, no podemos confiarnos, hay que validarlo. ¿Qué significa validarlo? Lo haces a mano, por alguna metodología, y luego aplicas la hoja, tomando las mismas consideraciones, de tal manera que te salgan los valores parecidos, ¿no? Entonces eso se llama validar tu hojita. De repente consiguen una hoja de cálculo ya hecha, ya ustedes no la hacen, por ejemplo, pero también hay que validarla, ¿no? O sea, no hay que creerle lo que ya está hecho, sino traten de verificarlo, ¿ya? Traten de verificarlo, porque esas son las preguntas que les voy a hacer el día que vamos a hacer la sustentación, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, creo que es como todo. ¿Preguntas? ¿Algunas más? A ver. ¿Ya? ¿Está todo claro? Recording stopped. Ok. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Yo creo que ya está bien por hoy día. Y nos vemos pues el día lunes con el grupo A y el día martes con el grupo C. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Entonces, buenas noches con todos. Buenas noches.